La noche cae lentamente sobre el pequeño pueblo, las luces se apagan una a una, y el aire se llena de ese silencio que solo aparece cuando algo está por suceder. En una casa al final del camino, Andrés se sienta frente a una vela encendida, el único punto de luz en una habitación marcada por el tiempo y la soledad. El viento sopla por las rendijas de la ventana, y cada vez que la llama tiembla, su sombra parece moverse sobre las paredes como si tuviera vida propia. En sus manos Andrés sostiene una carta. El papel es grueso, antiguo, y brilla con un tono dorado que no parece de este mundo. La encontró esa mañana al abrir la puerta. No había nadie afuera, ni huellas en el suelo húmedo, solo ese sobre sellado con una cruz hecha a mano. Al principio pensó que era una broma, o una invitación de alguna iglesia local, pero cuando leyó las palabras, su respiración se detuvo. Elegido. El 3 de noviembre es el gran día. Por favor, escucha. Los elegidos de Dios. Andrés miró la fecha. Faltaban solo 3 días. Sintió un escalofrío subirle por la espalda. Desde la muerte de su esposa, había dejado de creer en cualquier señal divina. Había cerrado la puerta a todo lo espiritual, convencido de que el cielo estaba vacío. Pero aquella carta tenía algo distinto. Se levantó, caminó por la habitación y colocó la carta sobre la mesa, junto a una foto vieja. Su esposa sonriendo, con una flor en el cabello. Si estás tratando de decirme algo, hazlo claro, por favor, susurró mirando al techo. No hubo respuesta, solo el sonido de la vela crepitando y un leve suspiro del viento. Horas después, aún sin poder dormir, volvió a tomar la carta. La pasó por la luz y notó algo que no había visto antes. Detrás de las letras doradas había símbolos grabados, como si alguien los hubiera escrito con fuego. Eran signos desconocidos, pero uno de ellos parecía un corazón dividido por una línea. Andrés se quedó mirándolo largo rato. No sabía si debía sentir miedo o esperanza, pero por primera vez en años algo dentro de él volvió a latir con fuerza. Algo que le decía que esa noche era el principio de algo más grande que su dolor, más grande que él mismo. Esa noche, Andrés cayó en un sueño profundo, tan real que al despertar no sabría decir si fue sueño o revelación. Se vio caminando por un desierto infinito, bajo un cielo que ardía con tonos dorados y rojos, como si el amanecer nunca terminara. El viento soplaba con fuerza, levantando remolinos de arena que formaban figuras humanas por un instante antes de desvanecerse. Cada paso que daba dejaba una huella brillante detrás de él, como si el suelo mismo reconociera su presencia. A lo lejos, una figura vestida de blanco lo observaba. No caminaba, flotaba suavemente sobre la arena. Cuando Andrés se acercó, vio que su rostro era sereno, sin edad, y sus ojos brillaban como estrellas. Andrés, el día se acerca. No temas. Dios no te ha olvidado. La voz era profunda pero dulce. Resonaba en su mente más que en sus oídos. Andrés quiso responder, pero de su boca no salió palabra alguna. Solo extendió las manos buscando tocar aquella luz. En ese momento, la figura le entregó algo pequeño y resplandeciente, una llave hecha de luz. Cuando llegue el 3 de noviembre, esta abrirá lo que lleva cerrado desde hace años. Andrés sintió un calor recorrer su cuerpo, una energía que curaba cada herida invisible que había guardado en el alma. De pronto, todo comenzó a temblar. El cielo del sueño se partió en dos, y de las grietas cayeron destellos como si el firmamento llorara estrellas. La figura se desvaneció lentamente entre la luz mientras repetía con voz cada vez más lejana: «Escucha el silencio. Ahí encontrarás la respuesta». Despertó sobresaltado, empapado en sudor. La vela seguía encendida, aunque él recordaba haberla apagado antes de dormir. Miró la mesa, y su corazón se detuvo por un segundo. La carta brillaba con un resplandor tenue, exactamente igual al de la llave en su sueño. Se acercó temblando. La tocó. Estaba tibia, como si alguien la acabara de dejar allí. Andrés cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. Hacía años que no oraba, pero esa noche lo hizo con voz quebrada. «Señor, si esto es tu voluntad, muéstrame el camino. Estoy listo para escucharte». El silencio le respondió con un leve susurro del viento. Las cortinas se movieron solas,
y una corriente cálida entró por la ventana, rozando su rostro como una caricia. La vela titiló pero no se apagó, y en ese instante Andrés supo que no estaba solo. Algo divino lo había mirado por fin, y lo había llamado por su nombre. El amanecer del 3 de noviembre llegó con una calma inquietante. El pueblo entero parecía suspendido en un silencio que pesaba en el aire, como si incluso los pájaros hubieran decidido callar. Andrés se levantó antes del alba. No necesitó mirar el calendario. Algo en su interior le decía que ese era el día, el gran día. Se vistió con su ropa más sencilla, una chaqueta vieja, una bufanda que pertenecía a su esposa, y guardó la carta en el bolsillo interior. Antes de salir, miró una vez más la foto de ella sobre la mesa. «Hoy sabré por qué me elegiste quedarme», murmuró. Luego, apagó la vela que había estado ardiendo desde la noche anterior. Su llama se extinguió sin humo, como si hubiera cumplido su propósito. El camino hacia la colina estaba cubierto de niebla. Cada paso de Andrés resonaba en la tierra húmeda, acompañado por el eco distante de un trueno. El cielo se tornaba gris oscuro, y las nubes se arremolinaban sobre la vieja cruz de piedra que coronaba la cima. Desde niño, Andrés recordaba aquel lugar. Era donde su madre lo llevaba a rezar cuando todo parecía perdido. Al llegar, un viento helado lo envolvió. Se detuvo frente a la cruz jadeando, sintiendo cómo el peso de los años y la tristeza se deslizaban por su cuerpo. De repente un destello iluminó el cielo. Un rayo cayó cerca, tan brillante que por un instante el mundo pareció transformarse en pura luz. El trueno que siguió no fue solo un sonido, fue una vibración profunda, que le atravesó el pecho y le hizo caer de rodillas. En ese momento lo escuchó. Voces. Muchas voces cantando, susurrando su nombre entre las ráfagas del viento. No eran voces humanas. Eran suaves, inmensas, llenas de amor y autoridad. Los elegidos escuchan cuando el mundo calla. Andrés levantó el rostro. El cielo se abrió por un instante y un rayo dorado descendió directamente sobre él. No lo quemaba. Al contrario, lo llenaba de calor, de fuerza, de algo indescriptible. Su corazón comenzó a latir con un ritmo nuevo, poderoso. Las lágrimas caían, pero no de dolor, sino de una alegría que no comprendía. Cerró los ojos, y todo se volvió silencio. En su interior escuchó la misma voz del sueño, clara y firme. Andrés ha sido elegido no para ver, sino para recordar. Dios nunca se alejó, solo esperó que abrieras los ojos. El viento cesó. La luz desapareció. Cuando abrió los ojos el cielo era azul otra vez, las nubes se habían dispersado, y la cruz de piedra parecía brillar con un resplandor dorado, suave pero constante. Andrés se quedó de pie, respirando hondo, sintiendo una paz profunda que jamás había conocido. Por primera vez desde la muerte de su esposa, no sintió vacío. Sintió propósito. Y mientras el sol se elevaba sobre la colina, comprendió que el mensaje no era solo para él. Era un llamado para todos los que habían dejado de escuchar. Cuando el sol comenzó a ponerse, el pueblo despertó de su rutina sin saber por qué. Las campanas de la iglesia sonaron solas, sin que nadie tirara de las cuerdas, y un resplandor anaranjado cubrió los tejados como si el cielo mismo quisiera tocar la tierra. En medio de esa luz, Andrés apareció caminando lentamente por el camino principal, descendiendo desde la colina. Su ropa estaba cubierta de polvo, pero su rostro parecía otro. Ya no tenía la sombra del dolor que lo había acompañado durante años. Sus ojos brillaban tranquilos, como si en ellos viviera una certeza que los demás no podían ver. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, mujeres con pañuelos, hombres con manos callosas, niños que lo miraban en silencio. Nadie se atrevía a hablar primero. Andrés se detuvo en medio de la plaza y levantó la vista hacia el campanario. El viento jugaba con su bufanda, y en su mano sostenía la carta, ahora completamente blanca. La tinta dorada había desaparecido, pero en su lugar, el papel despedía una suave luz. No fue un milagro para mí, dijo con voz firme, sin elevarla. Fue un llamado, para todos. El silencio fue total. Solo se oía el sonido del viento y el crujido de las hojas secas. Luego una anciana dio un paso al frente y se persignó con lágrimas en los ojos. «¿Qué viste allá arriba, hijo?», preguntó. Andrés sonrió y su sonrisa fue tan serena que muchos sintieron un escalofrío.
No vi nada. Recordé todo. Recordé que Dios nunca nos abandonó. Solo olvidamos escucharlo. Algunos comenzaron a llorar, otros se arrodillaron sin saber exactamente por qué. Era como si un peso invisible cayera de sus almas. Las personas que habían pasado años peleadas se miraron a los ojos y se abrazaron sin decir palabra. Los niños empezaron a reír, corriendo entre los adultos, y el aire se llenó de una sensación de pureza que el pueblo no conocía desde hacía décadas. Esa noche, Andrés subió una vez más a la colina. Desde lo alto miró las luces del pueblo titilar como estrellas. En la cruz de piedra, el rayo dorado volvió a aparecer, débil pero constante como un corazón latiendo en el cielo. Andrés cerró los ojos y murmuró: «Gracias por elegirme, no por ser santo, sino por estar roto». El viento sopló suavemente, moviendo su bufanda hacia el horizonte. La luz envolvió la cruz por completo, y durante unos segundos todo el valle se iluminó. Muchos en el pueblo lo vieron y corrieron afuera, maravillados. Pero cuando miraron hacia la colina, Andrés ya no estaba. Solo quedó la cruz brillando, como una llama que nunca se apaga. Y cada año, el 3 de noviembre a la misma hora, el cielo sobre el pueblo se enciende con una luz dorada. Nadie puede explicarlo, pero todos saben en su corazón que ese fue el día en que un hombre escuchó, y Dios volvió a hablar.